y de inmediato les damos la palabra. De esa manera no interrumpimos y no acoplamos los micrófonos. Así que eso, bienvenidos de nuevo. Vamos, Franco, vamos. Ok. Bueno, comencemos. Bueno, buenos días a todos. Agradecer su presencia en el día de hoy. Como mencionaba Leonardo, la presentación tiene por principal objetivo entregar generalidades de cada uno de los productos que se comercializan dentro de Línea Financiera. ¿Ok? La idea es que se entienda el cómo funciona este tipo de póliza, que ahí vamos a ver que es diferente a las pólizas al resto de las pólizas que hay en el mercado. Y tener nociones de coberturas básicas y de extensiones de cobertura para que ustedes puedan desarrollar de una mejor forma su trabajo de cara al asegurado, al cliente final. Bueno, avancemos. Hoy en día, tanto a nivel Southbridge como a nivel mercado, los productos de líneas financieras se segmentan en 4 diferentes. El primero, y es el más común, el más cotizado, el que hay mayor frecuencia de solicitudes, es la responsabilidad civil de directores y ejecutivos, más conocido como D&O. ¿Por qué D&O? Director and Officers, ¿ya? Este es el producto, de hecho, que tiene más oferta hoy en día localmente. Lo entregan alrededor de 4 compañías. Nosotros somos líderes, somos líderes en el mercado en general en líneas financieras. Así también para D&O. Y digamos que este es el producto más común, el más conocido por todo el mercado. En segunda instancia, tenemos la responsabilidad civil profesional. Si han escuchado alguna vez el PI, el SPPI, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Este es un seguro que, si bien su contratación no es alta, sí las solicitudes por contratar este seguro cada vez está siendo mayor. Generalmente debido a que muchas compañías que tienen estructuras matriciales extranjeras han adaptado localmente solicitudes de seguro de responsabilidad civil profesional para cualquier tipo de trabajo contratista, subcontratista. Luego vamos al tercer producto, que hoy en día es el producto del cual más se habla. Les vamos a comentar por qué de este producto es el que más se habla y cuáles son las coberturas de interés, pero es el seguro de responsabilidad civil de protección de datos, más conocido como Cyber. Bien, y en último lugar, tenemos el seguro de fidelidad funcionaria. Si han escuchado alguna vez la BBB o el CRIME, la verdad que este es un producto muy de nicho. Es el producto que yo creo que hay menos pólizas en el mercado, pero está asociado un poco a lo que se cubre y a la siniestralidad de los últimos años a nivel mundial. Continuemos. Es sumamente importante para entender cómo aplica las pólizas de línea financiera, entender cómo es la modalidad de cobertura. 2 cosas importantes a destacar. Estas pólizas todas operan bajo el concepto de claims made, de reclamo hecho. Y aquí se vuelve fundamental el concepto de retroactividad, ¿ya? El concepto de retroactividad que vamos a manejar en las pólizas de línea financiera es muy diferente al que pudieron haber utilizado en alguna otra instancia. Retroactividad en la emisión, retroactividad para entregar cobertura a proyectos que comenzaron hace 2 meses. El concepto de retroactividad en estas pólizas es diferente. ¿Y cómo funcionan? A diferencia, retrocedamos, gracias. A diferencia de cómo funcionan la RC general, que es el producto con el cual se suele comparar y para hacer la diferenciación de cómo aplican,
En la RC general tenemos claro que es una póliza que opera por ocurrencia. Es decir, independiente de cuándo se conozca o se realice la demanda, la póliza que va a operar es cuando se ocurrió el daño al tercero. ¿Ok? De acuerdo a la legislación chilena, existen entre 4 a 5 años para poder ejercer una demanda por un perjuicio. En este caso, por lo tanto, sabemos que si una póliza hoy en día estuvo vigente, no se renovó y existe una demanda 3 años después por un perjuicio causado durante esta vigencia, la póliza que opera es la que estaba vigente cuando ocurrió el daño. ¿Ok? En este caso, en estas pólizas, la póliza que opera es la que está vigente cuando se conoce el reclamo, que es un concepto que vamos a ver que se utiliza en línea financiera, cuando se conoce la demanda, independiente de cuándo haya ocurrido el hecho. Entonces, podemos ver en la imagen, por ejemplo, supongamos una póliza de D&O que tiene el inicio de vigencia en donde se ve en el gráfico, tiene un año 1 de vigencia, va por su segundo año de vigencia, y supongamos que en el segundo año de vigencia se conoce, llega una demanda a algún director ejecutivo por un hecho ocurrido, un acto cometido mucho antes del inicio de vigencia. Si la póliza entrega retroactividad, que generalmente es ilimitada, es decir, yo te cubro reclamos que lleguen durante mi vigencia por hechos ocurridos, ilimitadamente hacia atrás. Si la póliza tiene retroactividad ilimitada y el siniestro, la demanda, se conoce en el año 2, la póliza que opera es la póliza que está vigente durante el año 2. Por eso, perdón, Franco, perdón que te interrumpa, por eso es tan importante que la información de siniestro en estas pólizas, por eso se pide tanta información, por eso se pide tanta declaración por parte del asegurado, si es que tiene conocimientos de hechos que pudieran comprometer su responsabilidad. Porque, como dice Franco, la póliza que está vigente al momento del reclamo, al momento de la notificación de la demanda, es la que va a cubrir ese hecho. Por ejemplo, otro ejemplo, supongamos que la póliza está vigente durante el año 2, ¿ok? Y se conoce un reclamo, llega una demanda por un hecho que ocurrió durante la vigencia del año 1. Si la póliza tiene fecha de retroactividad ilimitada, da lo mismo cuando ocurrió el hecho. La póliza que cubre el siniestro es la del año 2. En este caso, un acto. Llevémoslo a un ejemplo. Supongamos que durante el año 1 el gerente general tomó la decisión de cambiar el modelo de negocios de la empresa. Ese hecho ocurrió en el año 1. Renueva por el año 2 su póliza. Y el gerente general, obviamente, como dice Leonardo, estas pólizas se piden bastante información tanto para la renovación como para cotizar un negocio nuevo, y declara que no tiene conocimiento de hechos que pudiesen generar reclamos o de reclamos propiamente tal. Y en el año 2, supongamos que este cambio en el modelo de negocio fracasa. ¿Qué puede suceder? Que un accionista pueda reclamar, demandar contra el gerente general por una omisión. Entonces, en este ejemplo, vemos que en el año 2 va a tener cobertura una demanda o un reclamo por un hecho que ocurrió durante el año 1, pero que hasta el momento de la renovación no se tenía conocimiento de que ese acto por el gerente general pudiese tener un posible reclamo, una posible demanda. Sí, hay una pregunta que hace Aristeo Andrés Toledo, que dice que es súper interesante y que un poco da luces de que efectivamente acá podrían existir muchos fraudes, pero contestando a esa pregunta, ¿cómo se limita esa posibilidad? Bueno, a través de las declaraciones, a través de los cuestionarios. Es por eso que en estas líneas es tan importante la entrega de cuestionarios firmados, porque en esos cuestionarios es donde se pregunta efectivamente si es que existen hechos que pudieran comprometer la responsabilidad, y en ese sentido la compañía
obviamente en resguardo del principio de buena fe en materia de seguro, es que va a definir si a partir de cuándo comienza a cubrir, ¿ya? Obviamente los hechos que se declaren en ese cuestionario van a quedar sin cobertura porque debieron haberse alocado en otra póliza y la compañía va a cubrir a partir de ese hecho, ¿sí? De esa manera se cubre este principio, Aristeo. Hay una segunda consulta por parte de Ariel Álvarez que menciona, recuerda que debe existir póliza en el periodo del evento. Eso no es correcto. Cuando ocurre el acto corporativo, no necesariamente debe haber póliza. Como mencionábamos, recordar que la póliza que opera es cuando se conoce el siniestro, llega la demanda. Con respecto a la pregunta de Mirna, bueno, ahí vamos a avanzar en específicamente en el seguro de D&O. Ahí quizás vamos a contestar tu pregunta. De momento solamente queríamos comentar la modalidad de este tipo de póliza. Sí. Lo mismo con el caso de Diana, porque también hay una modalidad que permite extender el periodo de denuncia por un tiempo limitado y en el cual también se cobra una prima asociada a ese periodo de notificaciones. Pero continuemos, Franco. Ok. Continuemos, por favor. Bueno, en el seguro de responsabilidad civil director ejecutivo, D&O, veamos, avancemos. Entonces, ¿quién contrata esta póliza? El contratante de esta póliza, de acuerdo a la estructura actual de los condicionados, es la sociedad, es la empresa. Este seguro tiene por fin proteger el patrimonio de los directores y gerentes, y este costo lo toma la empresa. ¿Ya? Entonces, en muchas oportunidades vemos que cuando se conforman nuevos directores o llegan nuevos gerentes, ellos exigen a la empresa en cuestión que les contrate una póliza de D&O, muchas veces porque también la póliza de D&O entrega cobertura a muchos reclamos o demandas injustificadas. Entonces, supongamos que hubiese sido Leonardo González el gerente general de la empresa, o yo, Franco Donoso, el gerente general de la empresa, la demanda hubiese llegado tan solo por ser el gerente general de la empresa A. Entonces, el trasfondo, el fin que tiene esta póliza es que la sociedad contrata una póliza para proteger el patrimonio de sus directores y gerentes. ¿A quién cubre? En la generalidad, cubre a los directores. ¿Por qué hacemos énfasis en que son los miembros del directorio? Hoy en día hay muchas empresas en las cuales los cargos, el nombre de los cargos ha mutado demasiado. Hay empresas en las cuales vemos que, por ejemplo, el gerente general tiene un nombre de presidente, cuando vemos que quizás un gerente técnico tiene el cargo de director técnico. De acuerdo a la definición de la póliza y a las estructuras generales de la empresa, el director técnico, por ejemplo, de una compañía de seguros, si lo llevamos al caso de la póliza, es un gerente, el gerente técnico. El director siempre será, de cara a la póliza, los miembros del directorio. Los miembros o las personas que escogen los accionistas para representarlo en el directorio. Y en el directorio existe el cargo de presidente, el presidente del directorio. Entonces, es sumamente claro que a pesar de la estructura organizacional que puedan tener las diferentes empresas, siempre diferenciar. Directores son los miembros del directorio y los ejecutivos, officers, son los gerentes. ¿Hasta qué línea cubre este seguro? Yo siempre comento que podríamos definir, dependiendo de las dimensiones de la empresa, obviamente, podríamos estar hablando de la primera, segunda línea gerencial de la empresa. ¿Y de qué cubre? Pérdidas. ¿Qué se define por pérdidas? Pérdida, hablamos de gasto de defensa, gasto de abogado de honorario, que es una de las principales coberturas. Tenemos gastos de investigación, tenemos indemnizaciones determinadas por sentencia firme, tenemos posibles arreglos o acuerdos entre las partes
de montos indemnizatorios, siempre con el previo consentimiento por parte del asegurador. Y como quinto ítem tenemos cobertura para multas y sanciones administrativas que sean susceptibles de ser aseguradas. Eso es lo que cubre pérdida. Pérdida por un reclamo. ¿Qué se entiende por reclamo? Si lo llevamos al término simple, es la demanda, es la notificación por escrito en la cual yo, como director, o yo como gerente, conozco este reclamo. Conozco que, de acuerdo a un acto corporativo que yo cometí, hoy en día me están reclamando algún perjuicio por aquel acto, perdón. Luego, por lo tanto, tenemos pérdidas por reclamos derivados ¿de qué? De acto corporativo. Acto corporativo erróneo. ¿Qué podemos entender por un acto corporativo erróneo? Una negligencia, una omisión, una declaración inexacta. Eso se define en un acto corporativo erróneo. Por ejemplo, en el caso anterior, cuando les comenté este ejemplo en el cual un gerente general tomó una decisión errónea, es decir, cambiar el modelo de negocio de la empresa, ahí no vemos una actitud dolosa, sino que es una negligencia. Cometió una negligencia en el propio desarrollo de sus funciones dentro de la empresa. Dejar sumamente claro que obviamente la ley tampoco lo permite, este seguro no cubre actos dolosos. ¿Ya? El acto intencional de haber generado un perjuicio al tercero, obviamente eso no está con cobertura. Por eso el acto corporativo se define como error, negligencia, declaración inexacta. No sé si pasamos a responder un par de preguntas. Juan Pablo pregunta qué pasa con las compañías que no quieren renovar póliza por cambio de política. Por ejemplo, lo que pasó el 2021 con la empresa de servicios financieros. Bueno, vamos a comentar un concepto que mencionó Leo, que es mucho más frecuente en la RC profesional, y ahí vamos a hacer alusión a tu pregunta, Juan Pablo. Sí, por ahora yo algo le adelanté en la respuesta a Juan Pablo, que existen periodos que se contratan solo para notificación de reclamos de situaciones ocurridas durante el periodo en que la póliza estuvo vigente. Eso es importante también señalar. Ok. Como principales extensiones de cobertura de este seguro, si bien es un listado mucho más abultado, a nuestro criterio estas son las que tienen más aplicabilidad. Tenemos costos de evento de regulatorio crítico. Esta es una situación bien particular. Esta cobertura entrega los costos, gastos y honorarios asociados a eventos regulatorios que se definen como, por ejemplo, cuando una autoridad gubernamental, supongamos que en nuestro medio una comisión para el mercado financiero, en otra industria podría ser la Superintendencia de Seguridad Social, a raíz de una investigación acude al domicilio del asegurado y realiza una confiscación, por ejemplo, de documentos, de computadores, etcétera, para llevar a cabo una investigación asociada a la sociedad, a la empresa. Esta extensión de cobertura lo que hace es que entrega gastos, costos y honorarios asociados a la asesoría con respecto a este proceso, y también a elaborar un informe de defensa de la empresa de cara a esta situación. Como segunda cobertura importante, destacamos la infracción por prácticas laborales. Acá, obviamente, se entrega cobertura a los directores ejecutivos, a las personas aseguradas, y en este caso son reclamos demandas que pudiesen recibir los directores y los gerentes por infracción a las prácticas laborales, tales como despido injustificado, acoso sexual, discriminación, acoso laboral, entre otras situaciones. El punto 3 es la cobertura de lesiones corporales y daños materiales. Bueno, la propia extensión lo menciona, hacer la salvedad que aquí solamente se cubren los gastos de defensas de la persona asegurada, no así la indemnización. Eso es sumamente importante destacar.
En un cuarto punto tenemos multas y sanciones civiles y administrativas. Paga los gastos asociados al proceso de la multa o sanción y la multa y sanción propiamente como tal. Obviamente hacer una salvedad que si se comprueba que la multa o la sanción recibida se debió a un acto doloso, no está con cobertura. Y finalmente, la parte de daño ambiental, que esto llama mucho la atención a las empresas que tienen una exposición ambiental más o menos importante, llámese el rubro de la minería, salmoneras, etc. Entrega cobertura para diferentes situaciones por daños ambientales de la sociedad. El primer punto es el procedimiento en calidad de accionista. Es aquí donde un accionista pudiese llevar a cabo un reclamo, una demanda contra algún director o gerente a causa de un daño ambiental y que éste haya generado un perjuicio en el accionista o en la sociedad. El ejemplo más simple en este caso es cuando, supongamos una empresa que cotiza en bolsa, que tiene exposición medioambiental, y supongamos que ocurre un caso de contaminación. El caso de contaminación se va a hacer público, ello que va a implicar que el valor de la acción se pueda desplomar, y en ese sentido el accionista se va a ver perjudicado por el valor de la acción y pudiese iniciar un proceso en contra del gerente general, del gerente de operaciones, el entre comillas responsable de haber generado ese daño ambiental. El punto 2 corresponde a los costos de defensa de las personas aseguradas, de cualquier director o gerente. Y el punto 3 es un punto delicado, considerando que también se entrega la pérdida asociada, obviamente diferente a los costos de defensa, a la pérdida de la persona asegurada por el daño ambiental. Es decir, si la persona en cuestión, si un gerente, se ve de alguna forma sentenciado legalmente a pagar una indemnización por el daño ambiental, esta exención lo cubre. Sin embargo, el texto original de la póliza dice que esto va a operar de esta forma siempre y cuando la sociedad no pueda indemnizar a la persona asegurada por la pérdida que la persona asegurada se tuvo que hacer responsable debido a una prohibición legal o debido a su insolvencia. Para mayor transparencia y por igualar condiciones de mercado, actualmente, si ustedes cotizan con nosotros sacamos esa condición de que la pérdida está cubierta siempre y cuando existe una prohibición legal o debido a la insolvencia de la sociedad. Sacamos esa condición y cubrimos la pérdida sin ninguna condición sobre la sociedad. Continuemos. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, podrán entender que el mundo de los posibles reclamantes son diversos. Ya vimos el caso en el cual el empleado, por infracción de prácticas laborales, pudiese generar una demanda, por ejemplo, contra su jefe o contra el gerente de recursos humanos, a modo de ejemplo. Los accionistas también son los principales reclamantes en este tipo de pólizas, dado que obviamente están sobre las personas que administran los capitales de las empresas. Clientes, vemos cada día cómo a través de un ente fiscalizador como el SECNAC, clientes realizan demandas colectivas por diferentes situaciones. No se puede descartar que ese tipo de situaciones pudiesen derivar en un reclamo de IANOU. Competidores acusando competencia desleal, esto lo vemos generalmente en mercados con muy poca oferta, por ejemplo, en el mercado de las telecomunicaciones, telefonía, de gas licuado, etc. Luego pasamos a las autoridades gubernamentales en su rol de fiscalizador. Como comentamos anteriormente, las autoridades gubernamentales son las encargadas, por ejemplo, de sancionar a través de multas a personas aseguradas en estas industrias altamente reguladas. Y los acreedores, obviamente, son, si yo financio una empresa
y esta empresa no maneja de forma adecuada estos fondos y posteriormente se ve imposibilitada de cumplir con el acuerdo, obviamente el acreedor va a recurrir a todo lo que tenga disponible para poder recuperar los fondos prestados a la empresa, ¿cierto? Y en muchas oportunidades hemos visto que demandan a la plana gerencial por el mal uso de estos fondos y aludiendo cierta responsabilidad al estado de insolvencia o de la quiebra de la empresa. Es por esto que, como lo comentaba alguien en el chat, el año pasado hubo muchas restricciones con respecto a empresas que estaban algo estresadas financieramente, porque eso es uno de los principales motivos por los cuales se pudiesen generar reclamos en la póliza. Hablemos de una situación de una quiebra. Tenemos posibles reclamos de empleados por despidos masivos, de clientes por no cumplir con los compromisos, de autoridades gubernamentales en el proceso de fiscalización, y de accionistas por el devalúo, por el perjuicio financiero, y de acreedores, que son los que prestan dinero, los bancos, por ejemplo. A raíz de este evento que les acabo de comentar, al menos identificamos 5 posibles reclamantes, y es por eso que se coloca tanto cuidado en la información financiera. Avancemos, por favor. Ahora dejo con Leonardo las preguntas frecuentes que nosotros recibimos día a día con respecto a este producto. Perdón, yo estaba contestando algunas preguntas por el chat, así que... Pero bueno, pregunta frecuente, ¿esta póliza puede ser tomada por un director o un ejecutivo? La respuesta es definitivamente no. ¿Por qué? Porque en general las compañías acá estiman que hay una antiselección de riesgo, ¿ya? Porque obviamente hay posiciones en una empresa que son más riesgosas que otras, ¿ya? Y tampoco, y la respuesta sigue siendo no, porque adicionalmente hay un incentivo para que las empresas contraten para sus directores y gerentes esta cobertura, porque hay coberturas que aseguran a la propia entidad, ¿ya? Pero en principio la respuesta es no, no se puede contratar para un solo director o para un solo gerente. Se contrata para todos los directores y para todos los gerentes, ¿sí? Y además lo contrata la propia empresa, ¿ok? ¿Cómo aplica cobertura de protección especial en exceso para directores independientes? Esa la puedes explicar tú, Franco, por favor. Está muteado, Franco. Perdón. Esa es una pregunta muy frecuente porque dentro de la definición de directores existe el concepto de director independiente. En las grandes empresas, el director independiente es un director invitado que no es propiamente empleado en la empresa, pero desarrolla labores de director, obviamente, en la junta de directorio. Las pólizas tienen una particularidad que, dado que se entiende que este director independiente está algo más desprotegido que el resto de los directores porque no es un empleado de la sociedad y por lo tanto no percibe ingresos mensuales, la póliza entrega un límite en exceso adicional cuando la póliza agota su límite. Supongamos que hay una póliza de D&O que tiene $1 millón de límite, hay una demanda contra todos los directores, todos los gerentes, el límite se agota, y supongamos que hay un nuevo caso que afecta a todos los directores, entre ellos a los directores independientes. Este límite va a aplicar única y exclusivamente para los directores independientes y es un límite adicional. En el ejemplo, supongamos que el límite de la póliza original era de $1 millón. Este límite de protección especial en exceso para los directores independientes pudiese ser de $300.000, $400.000 adicionales, ¿cierto? Para cubrir el patrimonio de los directores independientes. Y con respecto a la última pregunta, ¿esta póliza tiene cobertura para la sociedad? En la generalidad, podríamos decir que no, ¿cierto? Que los asegurados en esta póliza son las personas aseguradas, es decir, directores y ejecutivos. Sin embargo, hay ciertos condicionados, entre ellos el de nosotros, que entregan coberturas que se les llaman entity coverage, coberturas de entidad. Entre ellas destacamos la cobertura de crisis,
para la cobertura de crisis y la cobertura de eventos regulatorios críticos. También, para este producto se hace la diferenciación de cuando las empresas cotizan en bolsa o emiten deuda. En esa situación se debe cotizar con un condicionado en particular que se diferencia al de las empresas que no cotizan en la bolsa, que no emiten deuda. Y este condicionado sí entrega una cobertura para reclamos de valores contra la sociedad. ¿De qué se trata esta cobertura? Cualquier incumplimiento con respecto a las reglas, ley, reglamentación de la bolsa en cuestión, en caso de que la sociedad cometa una negligencia, omisión, declaración inexacta, un accionista o un posible comprador de alguna acción pudiese generar un reclamo contra la sociedad por este error en lo que tiene relación con el mercado de valores. Continuamos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta el minuto, ¿cuáles son las industrias más expuestas en DNO? Obviamente, la salud, por obviamente el servicio que prestan. Vemos también porque es un servicio masivo, porque es una industria altamente expuesta. Hace pocos días, o en las últimas 2 semanas, hemos visto un caso bien controversial en el cual se ha hecho alusión a una clínica en particular por el mal uso de recursos públicos. Si ustedes me comentan, ¿ese caso en particular tendría cobertura en una póliza de DNO? La respuesta es sí, porque se puede aludir a que no actuó de forma doloso, pero no es un acto doloso, pero sí es un acto culposo. O sea, no hubo dolo en ejercer esa acción. Meramente fue una negligencia en la cual estimo conveniente que él podía acceder a un beneficio que a criterio de él no había una actitud dolosa de por medio. Sí, eso, a ver, me preguntaba, me parece, Juan Pablo, en el chat, ¿cierto? Si por algún caso en el que eventualmente se podría configurar algún delito, ¿ya? Obviamente la existencia de un delito no la determinamos nosotros, no la determinan las compañías, la determinan los tribunales. En el caso que comentaba Franco respecto a la utilización, o la mala utilización de las vacunas, ¿cierto?, de esta clínica particular, la determinación de la existencia de delito, por supuesto que la van a determinar los tribunales. Ahora, si en ese juicio se determina que ese director no actuó, no cometió delito, ¿sí?, sino que actuó de manera culposa, la compañía va a indemnizar conforme al reclamo que se deduzca con cargo a la póliza, obviamente por el daño causado a consecuencia de ese acto corporativo erróneo culpable, ¿ya? Ahora, si se determina que efectivamente ese director actuó con dolo, es decir, cometió delito, en ese caso la compañía no podría pagar. Así se determina la cobertura, ¿sí? Continuando con las industrias expuestas, obviamente la banca y el sector financiero por su alta regulación y por la actividad que realizan. Oil and gas, este rubro básicamente por la regulación debido a que es una industria con bastante poca competencia, hay muy pocos competidores y a veces es un monopolio y por lo tanto se ve expuesto a mayores fiscalizaciones, y el retail por la cantidad de consumidores o clientes a lo que abarca y las dimensiones y a las dimensiones a las cuales puede llegar. Dentro del sector retail obviamente incluimos a supermercados y obviamente es de público conocimiento que cuán cuestionados es la labor de grupos de supermercados con proveedores con respecto a temas de condiciones de pago, con respecto a posibles corrupciones, etc. Continuamos. Bueno, Leonardo les comentará sobre las principales exclusiones.
Sí, bueno, ya comentábamos latamente por qué, digamos, o sea, o que los actos dolosos no pueden tener cobertura, y eso tiene que ver con un tema legal, que no es posible asegurar conductas dolosas, ¿ya? Y eso es básicamente porque la legislación prohíbe a las personas y a las empresas en general asegurar actos dolosos, porque eso significaría de alguna manera promover el acto doloso, ¿sí? Ahora, estamos siempre hablando del acto doloso de las personas aseguradas, ¿ya? Porque ustedes me van a preguntar con mucha razón, oye, ¿y qué pasa con algunas situaciones de delito que algunas pólizas cubren? Normalmente esas pólizas lo que apuntan es a cubrir la culpa del asegurado en no prever ese tipo de situaciones, ¿ya? Porque yo podría en una póliza de responsabilidad asegurar la responsabilidad civil del asegurado, ¿cierto? Por culpa del asegurado, por situaciones de delito cometidas por algunos trabajadores. O sea, sin ir más lejos, luego les vamos a hablar de pólizas que cubren delitos, y esos mismos delitos podrían llevarse a cabo por empleados de la propia empresa. Entonces ahí tú me vas a decir, o las personas van a decir, bueno, ahí se está asegurando delito. La respuesta es no se está asegurando el delito del delito del asegurado, sino la culpa en no haber previsto esas situaciones de delito. Es muy distinto. Hechos conocidos o preexistentes, por supuesto. O sea, estas pólizas funcionan por descubrimiento, como bien lo decía Franco al principio de la presentación. Las compañías van a cubrir solo aquellos hechos no conocidos. Los hechos conocidos no pueden tener cobertura, al menos en este tipo de pólizas. Y los daños materiales o daños corporales, bueno, eso es materia de otras pólizas. Ustedes son absolutamente expertos, me imagino, en pólizas de responsabilidad civil general. Es en esas pólizas en donde se cubren los daños materiales o daños corporales. Ahora, alguno de ustedes va a poder decir, bueno, pero yo he visto algunas pólizas de directores o algunas pólizas de responsabilidad civil profesional en las que sí se cubren daños materiales o corporales. La respuesta es sí también. Algunas pólizas se han ampliado a cubrir ese tipo de situación. Continuemos, Seba, por favor. Entonces, ¿cómo contratamos este tipo de seguro? Siempre para contratar este tipo de seguro, siempre tiene que haber un cuestionario de D&O completo firmado y fechado. ¿Qué es lo que se consulta en este cuestionario? Obviamente los datos generales de la empresa, pero también información que es necesaria para evaluar, entre ellos la conformación de los accionistas, la cantidad de empresas agua hacia abajo, las filiales, si tienen deuda, si emiten deuda a través de bonos, si tienen alguna situación de reestructuración financiera, legal, etcétera, si tienen pensado hacer una adquisición o si tienen pensado hacer una venta de la empresa, y obviamente las declaraciones más importantes en la cual se pregunta que si el asegurado o alguna de las personas aseguradas tiene conocimiento de reclamos o hechos que pudiesen derivar en reclamos al momento de contratar la póliza. Aquí se hace algún alcance que, por ejemplo, supongamos en un hipotético caso en el cual ustedes se acercan a Southbridge, cotizan un seguro de D&O, obviamente el cuestionario puede venir con una fecha, por ejemplo, de hoy, y en 2 semanas más se cierra la póliza. O sea, tenemos orden para el negocio de D&O. En ese caso, nosotros como compañía volvemos a solicitar una declaración al asegurado de la inexistencia de reclamos y o hechos que pudiesen derivar en posibles reclamos al día de la orden. ¿Esto por qué? Porque obviamente si el cuestionario está firmado con fecha de hoy, durante las 2 semanas siguientes pudiesen haber pasado situaciones que pudiesen haber derivado en reclamos, y dado eso es que nosotros necesitamos contar con la declaración de inexistencia de siniestros lo más próximo posible al inicio de vigencia. Como un segundo ítem están los estados financieros consolidados y auditados. Esto es porque la información financiera para cotizar este seguro es sumamente importante. Como podrán haberse dado cuenta en el ejemplo en el cual abarcamos los posibles reclamantes, efectivamente comentamos una situación en la cual una empresa está en insolvencia o quiebra, que es uno de los eventos que más reclamos de diferentes actores pudiese recibir un gerente o un director.
Es por eso que es sumamente importante contar con los estados financieros consolidados y auditados. Algunas empresas medianas o pequeñas, la verdad es que no auditan sus estados financieros. ¿Cuál es la alternativa que nosotros entregamos ahí? Que contar con los balances, al menos de los últimos 2 años, con la firma del contador o auditor en cuestión. Sin esa información, la verdad es que no podemos avanzar porque es un requisito en nuestros manuales de suscripción. Y como tercer punto, que es un tema de contingente en un cuestionario COVID, es un set de preguntas que consultan a la empresa cómo ha sido su gestión con respecto al COVID, cuál ha sido el impacto en términos de facturación, cuál ha sido el impacto en términos de liquidez de la empresa y cómo ha sobrellevado esta situación. Ese es un cuestionario que anteriormente a la pandemia obviamente no se pedía, pero de un tiempo a esta parte se está solicitando y al día de hoy todavía hay efectos secundarios de la pandemia, de menor envergadura que el año pasado, pero es un cuestionario que al día de hoy también se está exigiendo adicional al cuestionario de Diano. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al Diano. He visto que, bueno, Leonardo ha atendido sus consultas en el chat. No sé si alguien quiere hacer un comentario o continuamos. ¿No? Perfecto. Continuemos. Continuamos, sí. Luego pasamos al segundo producto a revisar, que es la responsabilidad civil profesional, conocido como el PI. Si alguna vez ustedes han escuchado el PI, es la responsabilidad civil profesional. El concepto en inglés es Professional Indemnity, pero es el mismo seguro. ¿Quién contrata en el PI? Nuevamente es la sociedad. En este caso, ¿por qué es la que contrata la sociedad? Porque la sociedad también obviamente está cubierta bajo este seguro. Entonces, la sociedad contrata este seguro. ¿Por qué contrata este seguro la sociedad? Para cubrirse de perjuicios o de daños patrimoniales por actos profesionales incorrectos en el ejercicio de los servicios profesionales que ellos desarrollan. ¿Ok? Entonces es un seguro que contrata la sociedad para, de alguna forma, cubrir tanto a la sociedad como a todos los gerentes y empleados dentro de la misma. Entonces, es muy similar al D&O. ¿De qué cubre? Pérdida, gasto de defensa, indemnizaciones. Por reclamos, notificaciones escritas, demanda, avisos. ¿Derivados de qué? De actos profesionales incorrectos. Es decir, de errores, de omisiones, de negligencias, cometidos en el ejercicio de los servicios profesionales. Y es muy importante destacar, establecido en las condiciones particulares de la póliza. Hago énfasis en este último ítem porque, obviamente, si hay un reclamo de un tercero por un acto profesional incorrecto derivado de un servicio profesional que no está establecido en las condiciones particulares de la póliza, obviamente esto no va a tener cobertura. ¿Ok? Continuemos. Aquí Leo les comentará sobre las principales extensiones de cobertura. Perdón, no hay que olvidar que la cobertura principal es una cobertura de indemnización, ¿cierto? Por el acto profesional incorrecto. Esa es la cobertura principal. Ya, también como cobertura principal se amparan los gastos de defensa de esas situaciones en las que se podría atribuir responsabilidad civil por el acto profesional incorrecto. Ahora, las extensiones de cobertura que son adicionales a estas pólizas, a la cobertura principal, tienen que ver con pérdida de documentos. Pensemos en la pérdida de planos, la pérdida de, qué sé yo, de documentos que a lo mejor buscan alguna autorización gubernamental, y hay que reconstituir ese gasto en la reconstitución, el gasto para reconstituir esos documentos se cubre acá, ¿ya? Hay compensación por comparecencias en juicio. Hay algunos profesionales o algunos trabajadores de las empresas que aseguran estos servicios profesionales podrían ser llamados a declarar como testigo. En ese caso,
esas personas obviamente van a perder de percibir ingresos porque van a tener que asistir al tribunal. Bueno, aquí esta póliza les compensa esa pérdida de ingresos por haber participado o haber tenido que concurrir en calidad de testigo a declarar por los hechos que se le atribuyen responsabilidad por el error profesional. En estas pólizas también hay una pequeña cobertura de infidelidad de empleados. Por eso les comentaba que, si bien nosotros normalmente hacemos hincapié en que no se cubren situaciones de delito, sí lo que se cubre es la culpa de la empresa, digamos, por no prever estas infidelidades de empleados que finalmente van a constituir delitos. También se cubren eventuales daños a la propiedad intelectual, ¿ya? Por supuesto que las empresas en el desarrollo de sus actividades podrían eventualmente incurrir en este tipo de situaciones. Finalmente, hay coberturas de difamación, ¿ya? ¿De difamación de quiénes? De terceros, por parte de los asegurados. Obviamente también las coberturas de difamación tienen los límites, porque si esas difamaciones se traducen en injurias o en calumnias, que son delitos finalmente, obviamente la póliza no va a poder cubrir. Tienen que ser difamaciones de tipo culposo, esencialmente. Continuemos ahora, por favor. Perdón. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad civil profesional o la forma en la cual el mercado abarca este tipo de seguro? Son tres segmentos. El primero son instituciones financieras, en la cual vemos a bancos o instituciones financieras como Administradora General de Fondos, holding de inversión, que toman este seguro. Dentro de lo que es el segmento de responsabilidad civil profesional, entendemos que el segmento de instituciones financieras es uno de los más expuestos y más gravosos. ¿Ok? Luego pasamos a un segundo segmento que se habla de misceláneas, que en teoría son todo tipo de servicios profesionales o actividades asegurables, salvo las que para nosotros existan restricciones de suscripción. Aquí es importante destacar, y es lo que hemos visto a raíz de solicitudes que han llegado el último tiempo, que hay muchas actividades que a criterio de Southbridge, la verdad es que no son asegurables porque no se puede constatar un servicio profesional asociado a la actividad a desarrollar. ¿Esto por qué? Porque el seguro de responsabilidad civil profesional tiene por fin no cubrir labores o actividades operarias, para decirlo de alguna forma. En el sentido de que, por ejemplo, si en alguna oportunidad, por ejemplo, recibimos una solicitud de responsabilidad civil profesional para un proyecto de una empresa que tenía que instalar vidrios. La verdad es que efectivamente pueden haber cálculos, diseños detrás, pero el error latente está muy asociado a la labor operaria, a la labor de instalación del vidrio. Eso es algo que al menos nosotros como Southbridge intentamos no entregar cobertura porque no se puede constatar el servicio profesional asociado a esa actividad. Y bueno, y no lo hacemos porque efectivamente para el error común hay seguros que, por supuesto, cubren de mejor manera, como las garantías, como los seguros de garantía. Bueno, eso para el segmento misceláneo. Para el segmento, entonces, para el segmento de arquitectos e ingenieros, bueno, aplica de la misma forma a la anterior. Es muy frecuente la solicitud por proyectos que corresponden a diseño, a memorias de cálculo, etc. Y tanto para lo que es miscelánea como para arquitecto e ingeniero, se distinguen dos formas de operar este tipo de seguro. Está la póliza operacional, la póliza renovable, ¿cierto? O está el proyecto en particular, el seguro específico para el proyecto en particular. Si alguna vez han escuchado el concepto de SPPI, que significa Single Project Professional Indemnity, corresponde a una RC profesional para un proyecto en particular. Entonces tenemos dos formas de contratación, operacionales y para proyectos. Lo que hemos visto en el último tiempo es que hay muchas empresas que, ya sea el proyecto que sea en cuestión,
están exigiendo pólizas de responsabilidad civil profesional. La paradoja está en que en muchas oportunidades el límite solicitado para este tipo de seguro y las primas cobradas por parte de las compañías por este tipo de seguro es mucho mayor al ingreso del contratista a quien le exigen el seguro. Eso es un hecho bien particular, pero que se da con bastante frecuencia. Es decir, me exigen contratar un seguro de 10 millones de dólares que supera 5 veces mi ingreso. Y ahí se genera todo un acuerdo con los mandantes, de llegar a un acuerdo que permita cumplir con el requerimiento del mandante, y en muchas oportunidades la verdad es que no contratan la póliza por su costo. Sí, ahora, eso tiene que ver básicamente con las exigencias de los financistas de dichos proyectos, que tienen un estándar de aseguramiento bastante alto, ¿ya? Es decir, a una empresa que va a realizar una actividad muy particular, le exigen el mismo nivel de aseguramiento que le podrían estar exigiendo al contratista principal del proyecto. Es esa la razón. Entonces ahí normalmente nosotros invitamos a los corredores para que contacten a esos clientes y en el fondo le puedan manifestar que el nivel de aseguramiento que le exigen es muy alto, y en muchos casos esos límites o esas exigencias se reducen y terminan contratando pólizas un poquito más adecuadas a las exposiciones que tienen en esos trabajos. Continuemos. Bueno, similar al D&O, en este caso los posibles reclamantes son mucho más acotados. En un caso de una póliza operacional, por ejemplo, de una institución financiera, todos los clientes de los bancos son posibles reclamantes en este tipo de póliza, y en particular, para lo que corresponden a proyectos, obviamente el único posible reclamante al momento de una póliza, de generarse una póliza de responsabilidad civil profesional para un proyecto, el único posible reclamante es el mandante. Recordemos que acá, a diferencia de la RC general, acá se está dando cobertura a una relación contractual. Continuemos. Bueno, y aquí, aquí vamos a revisar otro concepto que, bueno, Leo ya lo comentó cuando estuvimos revisando la póliza de D&O, que era un poco con respecto a la pregunta que había hecho alguien en el chat. ¿Qué es el periodo de descubrimiento? El periodo de descubrimiento es un periodo adicional de notificaciones en el cual, ya sea cobrado desde el inicio de la póliza, o sea cobrado una vez terminando la vigencia original de la póliza, se extiende la póliza para, durante este periodo, recibir reclamos, notificaciones, demandas por hechos ocurridos durante la vigencia original de la póliza. En el ejemplo, supongamos que hay un proyecto de 18 meses en el cual se hace el diseño de un edificio. Un ejemplo bastante simple. El diseño del edificio dura 18 meses. Se termina la vigencia original del diseño. Comienza la construcción y está a cargo de otra empresa diferente. ¿Qué pasa si a medida que va avanzando la construcción se detecta que existe un error en el diseño? ¿Qué pasa con eso? El reclamo va a ocurrir fuera de la vigencia de la póliza. No hay póliza vigente. Por lo tanto, no tendría cobertura. Para dar cobertura a esta situación en la cual yo terminé mi trabajo, pero me puedo ver expuesto a demandas, a reclamos por mi trabajo ya realizado, se entrega esta extensión de tiempo que tiene por nombre periodo de descubrimiento. En este caso, supongamos que el diseño tardó 18 meses y yo contrato una póliza operacional, o sea, una póliza para un proyecto de 18 meses con un periodo de descubrimiento adicional de 24 meses más. Es decir, durante los próximos 24 meses yo voy a poder recibir reclamos, demandas por mis trabajos que realicé durante la vigencia original de la póliza. Aplicándolo para el D&O, en el caso que alguien nos comentaba que tuvo una póliza en la cual la compañía no quiso renovar, ¿cierto? Bueno, las opciones eran ahí, buscar con otra compañía que estuviese dispuesta a cotizar el seguro, o de lo contrario, contratar este periodo de descubrimiento que viene establecido en las condiciones particulares de la póliza.
Generalmente son 30 o 60 días, que es un periodo gratuito, y son 12, 24 hasta 36 meses, de acuerdo a una prima estipulada en las condiciones particulares, que se puede extender esta póliza. Si bien en el caso que nos comentaron no es lo óptimo, ¿cierto? Porque durante este periodo de descubrimiento van a llegar reclamos y demandas por hechos ocurridos hasta antes del término de la póliza. Era de alguna forma la salida en caso de no haber encontrado compañía interesada en haber tomado esa póliza, o la compañía vigente en caso de no haber querido renovar esa póliza. Esa es la alternativa, al menos de salida en el corto plazo. Obviamente, si durante el periodo de descubrimiento yo cometo un acto corporativo incorrecto o un acto profesional incorrecto, eso no va a tener cobertura, porque el periodo de descubrimiento, entre otras palabras, es una prórroga única y exclusivamente para recibir reclamos y demandas por hechos que yo cometí durante la vigencia original de la póliza o de acuerdo a la retroactividad de la póliza. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque generalmente cuando piden pólizas para proyectos, hacen el desglose de que existe una vigencia original y que adicionalmente necesitan 24, 36, 12 meses de periodo de descubrimiento adicional. Bueno, ¿qué excluye? Obviamente, similar al DNO, se excluye la mala fe, el dolo, el proceso de litigio anterior al inicio de vigencia, incumplimiento de contratos. Ese es un detalle no menor. La póliza solamente cubre reclamos por el acto profesional incorrecto, ¿ok? Si existe un incumplimiento de contrato, pero que no se asocia a ningún acto profesional incorrecto, eso no está con cobertura en la póliza. De igual forma, las multas y sanciones que en algunas oportunidades se establecen en los contratos de proyectos, que por un día de atraso, 2 días de atraso, o por no cumplir ciertas condiciones del contrato, se estipula una multa que el mandante le pasa al contratista. Esa multa, esa sanción, no está con cobertura en la póliza. Y como les habíamos comentado inicialmente, todo servicio profesional no declarado, o más bien no estipulado en las condiciones particulares de la póliza, tampoco forma parte de la cobertura. Avancemos. ¿Cómo contratar? Obviamente el cuestionario de responsabilidad civil profesional, completo y firmado y fechado, según corresponda. Nosotros manejamos diferentes cuestionarios de acuerdo al segmento, de acuerdo a si es una póliza operacional o si es una póliza para un proyecto. Los estados financieros, si bien en este punto se puede ser un poco más flexible, es importante analizar la situación financiera de la empresa, porque es conocido que empresas con situaciones financieras estresadas tienen mayor probabilidad de cometer actos profesionales incorrectos. El motivo de ellos, por ejemplo, en recurrir al ahorro de costos, y por lo tanto eso implicaría un menor nivel de servicio o de especialidad en los servicios profesionales que entregan. Y cuando corresponda, obviamente, se suele solicitar el contrato del proyecto asociado para, obviamente, ver vigencias adecuadas. Nosotros también cumplimos una labor de ser, entre comillas, asesor al corredor, en el sentido de decir, oye, el contrato te está pidiendo esta póliza, yo te puedo cumplir al 100%, te puedo cumplir en un 50%, y es por eso también que se pide el contrato del proyecto. Continuemos, por favor. No sé si alguien quisiera hacer algún alcance con respecto a la RC profesional. ¿Alguna duda o consulta? María Ferres comenta, ¿qué compañía vende esta póliza? ¿Te refieres al DNO o a la responsabilidad civil profesional? Ambas. Hoy en día, tanto el DNO como la responsabilidad civil profesional la entregan 4 compañías. Está SAP, Tinera Consolidada, Star Companies y nosotros Southbridge.
Somos las 4 compañías, somos las que entregamos ambos productos. Bueno, avancemos al producto que hoy está de moda, que el producto es la responsabilidad civil de protección de datos, más conocido como Cyber. ¿Quién contrata esta póliza? Es la sociedad. Bueno, ahí existe un pequeño error. En esta póliza también, obviamente, se cubre la sociedad, ¿cierto? Los directores ejecutivos y empleados. ¿Y de qué cubre esta póliza? Nuevamente, indemnizaciones por daños causados a terceros, costo de defensa, ¿debido a qué? A reclamos, a demandas, notificaciones de terceros por las siguientes situaciones. Avancemos, por favor. ¿Cuál es la cobertura base de esta póliza? Tiene una cobertura de responsabilidad civil por datos personales, por divulgación de datos personales, cobertura de responsabilidad civil de responsabilidad por datos corporativos. Obviamente hay empresas que se dedican, que prestan servicios a empresas, sus clientes no son personas naturales, y en ese caso hay datos confidenciales, corporativos, que todavía en esta empresa y que obviamente pudiesen verse involucrados en un evento de divulgación de datos corporativos. Y como tercera cobertura base, es la cobertura de responsabilidad por seguridad de datos. En esta extensión se entregan una serie de costos, costos y gastos asociados a recuperación de datos, restablecimiento, mejoras o arreglos en lo que respecta a la denegación al acceso de datos, entre otras coberturas. Avancemos. Es sumamente importante destacar, antes de continuar, que como esta póliza sigue siendo una póliza de responsabilidad, en esta póliza no se cubre la pérdida de dinero. Eso es sumamente importante destacar. La pérdida de dinero no se cubre en esta póliza. Si bien hemos visto algunos condicionados en los cuales se está entregando pequeños sublímites a cubrir pérdida de dinero en la póliza de Cyber, la generalidad es que esta póliza no cubre pérdida de dinero. ¿Ok? Eso tenerlo sumamente claro. ¿Cuáles son las extensiones de cobertura principales de esta póliza? Tenemos la cobertura de responsabilidad por empresas subcontratistas. Esto es cuando una empresa subcontratista recopila, custodia datos a nombre de mi empresa, de la empresa o de la empresa tomadora de la póliza, y a pesar de ello, yo me veo involucrado en una demanda dado que la empresa subcontratista sufrió un ataque y se divulgaron los datos de todos mis clientes. Tenemos coberturas de investigación, que son gastos disociados a temas de investigación, cobertura de sanciones. Hoy día en Chile está un poco en veremos la materia con respecto a sanciones. La sanción, según el condicionado, lo tiene que, la lleva a cabo, la ejerce la Autoridad Protectora de Datos, y hoy en Chile todavía no se define, si bien existe la entidad, aún no tiene las suficientes capacidades o derechos de ejercer sanciones por divulgación de datos. En otras palabras, esa vendría siendo una cobertura que va a tener mucha aplicabilidad cuando se conforme esta organización, esta entidad, la Autoridad Protectora de Datos. Tenemos restitución de imagen de la sociedad, de la imagen personal, son costos de asesorías, ¿cierto? La cobertura de notificación y monitoreo, en la cual, supongamos que aquí yo tengo una empresa en la cual tengo 1 millón de clientes y sufro un ataque en mis sistemas y se divulga, se hace pública la información de todos estos clientes, tengo por derecho notificar a estos clientes y podrían estimar más o menos cuál sería el impacto de notificar y tener el consentimiento de dicha notificación sobre 1 millón de clientes. Y cobertura de datos electrónicos, también tiene que ver más bien con los datos propios, ¿cierto? De restablecer, recuperar, utilizar los backups de los sistemas para, en caso de que en un evento cyber estos datos hayan sido borrados, por ejemplo. Continuemos. En este caso, ¿cuáles son los posibles reclamantes?
los clientes de las empresas tomadoras de estas pólizas y obviamente las autoridades gubernamentales, la entidad protectora de datos, como les comentaba hoy en día, no hay ninguna entidad hoy en día que tenga las suficientes atribuciones para cumplir la última ley de protección de datos que existe hoy en Chile. Lo último nuevo que manejamos es que el CERNAC ha manifestado su intención de ejercer esta labor fiscalizadora y eso está en proceso y está en revisión. Esa es una noticia de hace al menos 2 semanas en la cual el CERNAC está mostrando intenciones de cumplir ciertos roles de una entidad protectora de datos. Continúo. Entonces, de lo que hemos hablado, la verdad es que es una póliza que te cubre por demandas, por indemnizaciones, asociada a divulgación de datos de terceros. Y costos asociados a la recuperación, asesoría, notificaciones, etc. Ese es el principal, esa es la generalidad de la cobertura de esta póliza. Pero, ¿cuáles son los motivos principales por los cuales los clientes han querido contratar esta póliza? Son por las cláusulas adicionales o extensiones adicionales de cobertura de interrupción de red en gran medida, responsabilidad por recopilación y difusión de contenido multimedia en menor escala, y la tercera, de igual forma que la primera, de igual importancia que la primera, la cláusula adicional de extorsión por amenaza de seguridad de sistema. ¿De qué trata cada una de ellas? La primera cláusula, entre otras palabras, es el perjuicio por paralización, la interrupción del negocio debido a un ataque. No sé si han visto empresas que hace muy poco, empresas de distribución de carne en Brasil, y en particular una empresa de distribución de combustible a través de pipelines en Estados Unidos, se vieron involucradas en un ataque de ransomware, y eso implicó en que tuvieron que dejar sus operaciones. ¿Qué es lo que hace esta cláusula adicional? Lo que te dice es que durante el deducible, que pueden ser 12 o 24 horas, después de 12 o 24 horas de no poder funcionar, de no poder continuar tus operaciones, la póliza o esta cata adicional te cubre el margen, la utilidad que tú dejaste de percibir por cada día o cada hora que no pudiste funcionar. Entonces, imaginemos esto en un supermercado, por ejemplo. Que un supermercado se vea atacado por un ataque cibernético, hay muchos tipos, y que se vea imposibilitado de funcionar. Toda la utilidad que deja de percibir el mercado en un día, o en 2 días, o en un mes, va a estar cubierta por esta cláusula. Y esta es la cobertura que la verdad es la que más ha llamado atención a los clientes a evaluar y a contratar el seguro. ¿Ok? Luego, en segundo punto, tenemos la cláusula adicional por recopilación y difusión de contenido multimedia. Un breve resumen con respecto a esta cláusula: en el caso de que la empresa utilice o infrinja normas o derechos de copyright, supongamos nosotros utilicemos en Southbridge, obviamente siempre dejando el dolo de fuera, el dolo afuera, pero existe una negligencia a utilizar una imagen corporativa, por ejemplo, de Coca-Cola, y Coca-Cola ve esa imagen, Coca-Cola va a demandar a Southbridge por haber utilizado su imagen, o el derecho de una caricatura, etc. Y esta cláusula entrega obviamente cobertura a los gastos de defensa y a las posibles indemnizaciones que pueda ejercer este tercero por el derecho de uso de su imagen. La cláusula adicional de extorsión por amenaza de seguridad de sistema, en otras palabras, por acá se da cobertura a la posible recompensa que piden los hackers por desencriptar, por ejemplo, los sistemas. Si bien solicita varias condiciones para que opere de esa forma, entre ellas, por ejemplo, denunciar a la policía respectiva, esta cláusula tiene por fin pagar la recompensa para evitar una extorsión o una amenaza de seguridad de los sistemas. También en uno de los casos que le mencioné,
una empresa confirmó el haber pagado 10 millones de dólares para que los hackers devolvieran su sistema y desencriptaran los archivos y ellos pudiesen funcionar. Entonces, como podrán darse cuenta, el principal motivo por los cuales los clientes contratan estas pólizas es por la cláusula de interrupción de red, el perjuicio por paralización debido a un hackeo, y la cláusula adicional de extorsión, que es básicamente la que te cubre la recompensa que exige el hacker para poder devolverte los sistemas. Esos son los principales motivos por los cuales los clientes evalúan y actualmente están contratando la póliza de responsabilidad civil protección de datos, más conocida como cyber. Continuemos. ¿Cómo se contrata este seguro? Nosotros en Southbridge tenemos 3 tipos de cuestionarios, obviamente dependiendo de la industria y de la dimensión de la empresa, pero obviamente es un cuestionario cyber que no es fácil de completar, que realmente lo completa los encargados de la seguridad informática en las compañías, que oscilan entre tener a 10, 15 hasta 25, 30 páginas. La verdad es que es bastante información la que se pide. Estados financieros, nuevamente, se solicitan para ver dimensiones de la empresa, para encontrar algún comentario de los auditores con respecto a riesgos operacionales que se pueden asociar a temas de seguridad informática. Y finalmente, que esto también últimamente, a partir de la pandemia, se está solicitando cada vez más, es un cuestionario adicional de ransomware, ¿ok? Esto dado que el ransomware es un tipo de ataque, es el más común que se ha dado en los últimos años, y es un set de preguntas adicionales en la cual se captura, ¿cierto? Una información mucho más específica con respecto a cómo la empresa se protege ante posibles ataques de este estilo. Continuemos. No sé si alguien tiene una consulta con respecto al producto de cyber. Bueno, vamos a continuar entonces. Y por último, llegamos al seguro de fidelidad funcionaria. Si alguna vez han escuchado el concepto de CRAIM, la triple B, el seguro integral bancario, este es el seguro del cual estamos hablando. Este seguro tiene por principal cobertura cubrir la pérdida de dinero, tanto de un fraude interno por parte de los empleados o tanto de un agente externo, de un tercero. Entonces, llegamos al seguro el cual efectivamente se cubre el robo de dinero, ¿ok? El mercado, ¿cómo trata este seguro? Lo segmenta en 2, instituciones financieras, es decir, bancos, AFPs, corredoras de bolsa, holding de inversiones, entre otros, y las instituciones comerciales, que vendrían siendo los retail, un supermercado, en fin, todo vendría siendo todo lo que no es institución financiera. Para las instituciones financieras, se habla, como decía Leo en el chat, se habla del seguro de triple B o el seguro integral bancario. ¿Qué significa triple B? Blanket Bond. Y ese es el concepto que más se utiliza, el BDD o el seguro de triple B. Si estamos hablando de un seguro de fidelidad funcionaria para una institución financiera, tenemos que hablar de la triple B o del seguro integral bancario. Este seguro se conforma por 2 secciones. En este caso son dos condicionados no depositados. Tenemos una sección A, que es de fidelidad, que cubre tanto robos locales, fraude de terceros, como principales coberturas, y tenemos una sección B, en la cual se entrega cobertura a delitos computacionales. Es decir, si hay un banco y a raíz de un hackeo se meten a los sistemas, como pasó hace un par de años, y hay un robo, la póliza que paga ese siniestro es la póliza triple B o el seguro integral bancario, como quieran llamarle, a través de la sección B. Si mañana hay un robo en una sucursal de un banco a mano armada y se roban 25 millones de dólares, eso está cubierto por la sección A por una de sus extensiones de cobertura.
Eso es lo que corresponde a las instituciones financieras. Con respecto a las instituciones comerciales, se utiliza otro condicionado, que es el Crime Manager de IG. Al igual que los otros condicionados que hicimos mención, este condicionado tampoco está depositado, y la verdad que es un compacto, es un producto mucho más compacto y resumido que las cláusulas que mencionamos anteriormente, y entrega coberturas similares a situaciones similares, pero desde el punto de vista de una institución comercial. ¿Alguien estaba haciendo alguna consulta? Sí, Sandra o Bernardita, por favor, adelante con tu pregunta, dale. Hola, hola a todos. Tengo una duda, no sé si será posible acceder a alguna especie de manual de este tema, porque la verdad que lo encuentro súper interesante y yo habitualmente no vendo este tipo de seguro y me gustaría poder meterme profundamente en el tema. Más que un manual, Sandra, lo que podemos hacer, si bien es una presentación, como podrán ver, resumida, porque la verdad es que estos productos son bastante específicos, de la forma que hemos apoyado a algunos corredores es enviarle obviamente la documentación, los condicionados, cuestionarios, y también presentaciones que son un poco más exhaustivas y detalladas en el producto. Y con eso la verdad es que han podido involucrarse más en la línea y han podido ofrecer este producto a su cartera de clientes. Eso vendría siendo la forma en la cual podríamos ayudar. Un manual de cara al corredor, la verdad es que no tenemos disponible. Ya, y para acceder a ese material que ustedes tienen, ¿cómo lo consigo? Mira, esa comunicación debe ser a través de nuestra área comercial o de forma directa, como gusten, y nosotros le hacemos llegar la información sin mayor problema. Ya. ¿Y cómo lo puedo hacer? Es que no sé si me pueden enviar eso, porque yo no tengo código con ustedes. Ok. Si te parece, vamos a dejar un correo para resolver todo ese tipo de dudas que pudiesen tener para acceder al tema de información, cómo funciona la compañía, la posibilidad de abrir códigos, etc. Perfecto, gracias. Entonces, retomamos con respecto a la afiliada funcionaria. ¿Quién lo contrata? La sociedad, de que cubre de pérdidas de dinero debido a fraudes de empleados y pérdidas por acción de terceros. Como les comentaba, el caso de un asalto a una sucursal de banco o del hackeo de un tercero por unos hackers que están en China y que se puedan intrometer en los sistemas de un banco y hacer transacciones. Ese tipo de situaciones están con cobertura bajo esta póliza. Continuemos. Entonces, las principales coberturas de la sección A de la triple B. Recuerden, triple B, la institución financiera. Tenemos infidelidad de empleados. En este caso, supongamos que el cliente contrata su póliza y se descubre que un empleado ha estado robando desde hace 5 años, en la empresa. Lo que se cubre acá es la pérdida, de alguna forma la pérdida acumulada por el acto doloso del empleado. Es decir, si el empleado me robaba a la empresa 1 millón de pesos todos los días y se descubre al cabo de 5 años esta pérdida, estaríamos hablando que la pérdida total a indemnizar vendría siendo 365 millones por los 5 años, estaríamos hablando de casi 1.800 millones de pesos que estarían cubiertos bajo esta extensión de cobertura. Pérdida dentro de locales, el caso de el asalto a la sucursal bancaria. Pérdida de bienes en tránsito. También, obviamente, de acuerdo a la contingencia y cómo ha mutado este producto, esta extensión se sublimita o se condiciona a que va a operar en exceso de cualquier empresa transportadora de valores. Como bien saben, casi ningún banco, me atrevería a decir ninguno, realiza el transporte de bienes a través de camiones propios, sino que externaliza este servicio para que esta
cobertura no pierda sentido, lo que se hace es que cubre en exceso de las pólizas de los transportistas de valores. Continuemos. Y luego pasamos a la sección B, de la triple B, delitos computacionales, también conocida como computer crime, y es aquí donde se cubre pérdidas por hechos cometidos por terceros vía computador, ya sea modificando códigos computacionales, modificando sistemas, intromisiones en sistemas, a través de virus computacionales, a través de suplantaciones, que es lo que se refiere a medios de comunicación de información electrónica. Supongamos que si un hacker se intromete a los sistemas y se hace pasar por el gerente general, y el gerente general dice, se hace pasar por el gerente general, y el gerente general le dice al gerente de finanzas, oye, gerente de finanzas, hay que transferir 10 millones de dólares a esta cuenta, y eso se produce, se lleva a cabo, y después se comprueba que obviamente es un fraude, ese hecho también estaría con cobertura bajo esta sección, dado que se debió a un delito computacional, o una manipulación en los sistemas del asegurado. Comunicaciones electrónicas, transmisiones electrónicas, referencia iniciada verbalmente. La verdad es que este condicionado es sumamente específico con respecto a las situaciones en las cuales cubre, y obviamente está muy relacionado con la industria financiera, y es por eso que se utiliza. Si consideramos este condicionado para una entidad comercial, un supermercado, la verdad es que no tiene mucha aplicación porque utiliza conceptos que están únicamente relacionados a la industria financiera. Con respecto a tu consulta, Marianela, el delito computacional, como es la principal cobertura de la póliza, sí se entrega siempre full value. Siempre se entrega hasta el límite de responsabilidad contratado. Amparos adicionales, bueno, costos de remediación de sistemas, pérdida de derechos de suscripción, cobertura para cajero automático, que no es menor. Hace muchos años, la verdad es que en Chile pasó un periodo muy complicado con respecto a la explosión de cajeros automáticos, y dadas las nuevas regulaciones y las nuevas medidas de seguridad exigidas, eso ya está mucho más controlado. Cobertura para cartas de valores en tránsito, cajas de seguridad, también se entregan coberturas. Hay algunos bancos o personas que guardan bienes en el banco a través de cajas de seguridad, y también existen extensiones adicionales para el robo de estas cajas de seguridad. Como principales exclusiones tenemos pérdidas indirectas o consecuenciales, pérdidas de crédito, riesgos de crédito de negocio, perdón. Obviamente el fraude por parte de un accionista minoritario no está con cobertura, es un alto cargo. Pérdida de bienes mientras se encuentran bajo custodia de empresas de correo, transportadora de valores, como les comentaba. Si bien eso está excluido, pero para hacer sentido a la cobertura, lo que se dice es que opera en exceso de las propias pólizas de los transportistas de valores. Recordemos que, al igual que el resto de las pólizas, esta póliza opera por descubrimiento. Si en la RC profesional, en el cyber, en el D&O, el concepto era que la póliza se activa cuando se conoce la demanda, de similar caso acá, la póliza se activa cuando se descubre la pérdida, cuando existe conocimiento de la pérdida, independiente de cuándo haya ocurrido. Tenemos exclusiones de terrorismo, pérdidas derivadas de donaciones y entrega voluntaria, y obviamente multisanciones no forman parte de esta cobertura. Y luego vamos a lo que es el condicionado que se utiliza para las instituciones comerciales, que es el Crime Manager. ¿Ok? Como les comentaba, este producto es una mezcla, un resumen y un mini producto de los otros dos condicionados a los cuales hemos hecho alusión. Y este es el que aplica para las instituciones comerciales. ¿Cuál es la cobertura base? Pérdidas sufridas en el patrimonio a raíz de ¿qué? De fraudes o actos deshonestos cometidos por algún empleado, o actos fraudulentos cometidos por alguna tercera persona, obviamente con la principal intención de realizar un perjuicio, un daño para el tomador de la póliza, para el asegurado. Continuemos, por favor.
Bueno, similar a lo que veíamos en la sección A, en la NMA 2626 del seguro integral bancario, aquí tenemos cobertura para adulteración, falsificación, alteración fraudulenta de dinero o valores, así como también de cheques, promesas escritas, que obviamente posteriormente terminen en un perjuicio para el asegurado, un perjuicio patrimonial. Continuemos. Como habíamos dicho, el auto fraudulento, ¿cierto? También se define como, por ejemplo, como podemos observar ahí, el uso fraudulento de alguna tarjeta de crédito corporativa. Es bastante llamativa la cobertura. Imagínense la situación en la cual le estaríamos entregando cobertura. Bueno, adulteración de cheque recibido y fraude computacional o transferencia de fondos. Esta extensión de cobertura podríamos hacer el match con que corresponde a la sección B de delitos computacionales de los condicionados que se utilizan para las instituciones financieras. Continuemos, por favor. Entonces, ¿qué es el fraude computacional o de transferencia de fondos de acuerdo a este condicionado? Son dos ítems los que lo definen. Son activos del asegurado bajo el control directo o indirecto de un sistema computacional mediante la manipulación del equipo computacional o los programas o sistemas computacionales por alguna otra persona que no tiene acceso autorizado a dicho sistema computacional o por parte del asegurado. En el caso del hacker que comentábamos como ejemplo en la BBB, lo mismo estaría con cobertura acá. Si ese mismo hacker afecta a un supermercado, a una institución comercial, estaría con cobertura. Y el segundo punto hace alusión a cuando suplantan a alguien de forma interna o autorizado para hacer transacciones tanto internas como externas, y lo suplantan. Eso vendría, por ejemplo, el caso que les comenté de cuando suplantan al gerente general y el gerente general ejerce una instrucción de realizar una transferencia de fondos hacia un tercero. Eso es lo que está cubierto por el segundo punto. Ahí de alguna forma intentamos hacer el match entre que los condicionados utilizados para las instituciones financieras y el condicionado utilizado para el Crime Manager tienen similares coberturas con diferentes conceptos, pero están de alguna forma adecuados a la industria a la cual aplica. ¿Ok? Avancemos. Para el Crime Manager, a diferencia de la BBB, ahí tienen algunas extensiones de cobertura bien particulares. Cuidado, custodia y control, en este caso de dinero, bienes de terceros, ¿ok? Extorsión, también se entrega cobertura. Honorario y costo y gastos asociados a investigaciones de por qué se produjo la pérdida o cómo se produjo la pérdida. La pérdida que corresponda a dineros o valores, pero relativo al daño material, si así lo podemos decir, que es el daño, destrucción, desaparición. Obviamente se entregan coberturas a nuevas filiales y servicios de consultores de prevención de pérdidas, que vendrían siendo como asesores para evitar futuras pérdidas. ¿Cómo se contrata este tipo de seguro? Al igual que el resto de productos los cuales hemos revisado, hay cuestionarios específicos de BBB, hay cuestionarios específicos de delito computacional, y hay cuestionarios específicos del Crime Manager. En lo que respecta a la institución financiera, son dos cuestionarios a completar, que el de la sección A y el de la sección B, y en el caso de que fuese una institución comercial, es solamente un cuestionario que corresponde al cuestionario del Crime Manager, que es el condicionado que se utiliza para las instituciones comerciales. Y al igual como todo el resto de los productos, los estados financieros, obviamente aquí hay varias variables que se utilizan al momento de tarificar, pero uno de las conclusiones más importantes que uno hace al momento de revisar los estados financieros
es que obviamente una empresa que está con pérdidas, o de acuerdo al flujo de caja o al flujo de operaciones, uno identifica o pudiese inferir que existe una pérdida o desvío de fondos, eso impacta la tarificación final y obviamente por eso se piden los estados financieros para cotizar y evaluar este tipo de seguros. Bueno, y con eso hemos finalizado esta charla, presentación de los productos de línea financiera. Esperamos haberles ayudado a entender cómo funciona este producto, y es importante para nosotros que ustedes se lleven al menos una generalidad, ¿cierto?, de qué es cada producto, de cuál es, de acuerdo a las necesidades del cliente, qué producto se le debe ofrecer, y que nos consideren para futuros negocios y que podamos construir cartera de línea financiera juntos. Yo quiero agradecer. Vamos a finalizar, Moniquita, vamos a finalizar ya. Pero antes de finalizar, yo tengo que agradecer la excelente presentación de Franco Franco Donoso y de Leonardo González, que yo más que decir empresa, yo hablo de personas. Yo siempre he dicho que las compañías de seguros valen por las personas que tienen. Y cuando veo esta disposición de estas dos personas, no tengo más que agradecerle porque ha sido excelente. No pretendemos que se hagan expertos en D&O, ya, ni en seguros cibernéticos, sino que lo que pretendemos es que tengan una idea cuando les toque algún negocio. Y obviamente la primera compañía que tienen que ir a preguntarle es a Souls. Eso ya está, pero es de cajón, ¿ya? Y lo otro, que este webinar tiene... Bueno, primero quiero agradecer a Franco Donoso, a Leonardo González, a la Josefina Humérez, que es jefa de marketing y comunicaciones de Souris, ¿ya? A Sebastián Araya en los controles, ¿ya? Y a la Mónica y a Moniquita Flores, porque esto, ustedes no tienen idea lo que significa el trabajo que es conectarse con todo esto. Pero estos webinars de multicanalidad y de multicomunicación crean lazos que lo que importa es que el colegio le sirva. ¿Y cómo le sirve el colegio? Cosa de mirar el Leonardo, la cantidad de preguntas que contestó, ¿ya? Y de ahí saldrán algunos negocios. Pero esos negocios son particulares con ustedes. Lo único que nosotros pedimos es que en la mañana se levanten 10 para las 9, antes de ponerse a trabajar a las 9, y miren la página del colegio. Vean las compañías que nos colaboran, como la Souris, que vuelvo a agradecer a Fabiana de Nicolo, y le pido a los chicos que le manden saludos y un abrazo. Pero principalmente el tema de que tienen que ver la página web. Hay mucha información, tenemos muchos convenios, tenemos una parte de que se llama resolución de siniestros de Crawford, ¿ya? Tienen que aprovecharlo. Ahí hay mucha información internacional. Recuerden que nosotros no estamos solos, somos una asociación que está integrada a la Confederación Panamericana de Productores Seguros, y a su vez ellos con la World Federation Insurance Intermediary. Entonces, que es la Federación Mundial. Entonces, toda esa información que viene de allá, y cuando yo digo, ¿y de qué sirve eso? Sirve, porque yo quiero llegar como le decía Leonardo ayer, porque esto empezó antes, ustedes son los beneficiados finales de esta hora y media. Yo le decía, claro, nosotros tenemos alrededor de $700 per cápita en Chile. Ustedes me van a decir, sí, pero muchos seguros son obligatorios, pero tenemos $700 per cápita. Entonces, claro, pero ¿y de qué nos sirve? Mira, Brasil tiene 80.000 corredores y son los que nos siguen y tienen menos de $350 per cápita. Después viene Argentina. Cuando yo pienso en España,
que está en los 2.700 euros per cápita, digo, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto potencial tenemos? Y ese es el potencial que tenemos que buscar y salir a vender. Y por eso que el colegio les muestra, les da cosas nuevas. Ya les dimos lo del COVID, hoy día lo de seguro financiero, la próxima semana, si no me equivoco, los primeros días de agosto, no viene ya una charla, viene un curso de complementarios de salud, y después en octubre viene el seminario, es lo que tenemos en carpeta. Pero díganle a sus colegas, es que esto no se lo pueden perder, porque estas personas son los que les van a servir mañana para hacer un negocio, y se ganarán el 2, el 3, el 14, el 15 o el 16, y ojalá el 20%. Mientras más ganemos nosotros mejor, ¿ya? Y la compañía tiene que ganar menos, pero nosotros tenemos que ganar por lo menos el 20%, ¿ya? Eso es este colegio. O sea, lo que yo quiero decirles es que todas estas iniciativas que tenemos son para ustedes. Yo estoy muy contento porque del 100% que se inscribió, yo saco los porcentajes al tiro, ¿ya? Tenemos sobre el 75%. Y eso me dice que de aquí puede salir un negocio para ustedes. Si no es para el colegio, son para ustedes, es para su familia. Por lo tanto, esto sirve para que ustedes entiendan que la unión es la fuerza necesaria para que encuentren otros productos. Yo entiendo que muchos viven de los autos y de las casas y todo lo demás. Bueno, esos tienen que hacer la competencia con los retail. Pero esto otro no se los va a quitar nadie. No hay ningún ejecutivo bancario que sepa esto, ni un ejecutivo del retail o un call center. Estos son negocios que van a dar otros. Cuando me decían, Leopoldo, es que COVID, ya son 7.000 pesos, no importa, si lo importante es el cliente. Mañana ese cliente de COVID, por 7.000 pesos, a lo mejor te trae un negocio de 1 millón de pesos, no sabemos. Eso es lo que hay que pensar. Pensar que todo lo que hace el colegio es para servirles. Y todo lo que programamos tiene un trabajo enorme, ¿ya? Pero ese trabajo se ve totalmente recompensado con este tipo de charlas, con este tipo de gente, con este tipo de comunicaciones a través del chat, que también aprendí varias cosas en el chat, ¿ya? Cosas que el Franco no tuvo idea mientras pasaba, y eso es. Por eso es que yo agradezco a los socios principalmente que estuvieron presentes, ¿ya? Y que piensen en una sola cosa. Cada información, cada artículo que lean del presidente, de los directores, de otros países, les va a servir en algún momento. Tienen que compenetrarse con la información y con la capacitación. Es el profesional, ustedes, ¿ya? Tienen que hacer la diferencia contra una competencia de tipo masiva. Eso es lo que quiero dejar. Y eso es todo, Mónica. Usted cierra. Sí, muchas gracias a todos. Está respondiendo unos chats. Para las personas que quieran tener información de cómo hacerse socio, pueden llamar al colegio o escriben o visitan la página del colegio donde van a encontrar toda la información relacionada. Yo acabo de mandar por el chat el correo electrónico y la página del colegio, que era lo que estaban preguntando. Moniquita, eso que dice arriba que se está grabando, ¿cierto? Sí, se está grabando. Esto va a quedar puesto en la página del colegio para que lo puedan revisar si quedaron con dudas. Leonardo también mandó los correos de las personas que pueden atenderlos, como la Betty Vergara y la Paulina Díaz. Si necesitan repetir la dirección electrónica, me preguntan, yo no tengo ningún problema en entregarlo. Quiero agradecer a todos, a cada uno de ustedes, creo que conozco a la mayoría, y eso es muy grato para mí verlos de nuevo, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, el colegio ha trabajado en esto para entregarle herramientas a cada uno de ustedes y sean siempre los mejores corredores de seguro de Chile. Y que los queremos a todos en el colegio como socios. ¿Cierto, Luis Alberto? Muchas gracias y nos vemos en el próximo curso de seguro complementario. Espero que nos acompañen. Ese va a ser un curso, no va a ser un webinar ni una charla.
Así que va a estar muy interesante. Gracias, Leonardo, gracias, Franco, gracias a la Josefina, gracias, don Leopoldo, y a todo el directorio del colegio que está presente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Chao. Procesos conforme con los desafíos que presenta el mercado y el avance tecnológico en la línea de tiempo. Unir a los corredores de seguros y asesores previsionales de todas las regiones del país nos ha permitido concentrarnos en un solo cuerpo representativo. Implementamos una serie de beneficios